Bueno, yo lamento que don Joaquín Nieto haya perdido tiempo que ya lo ha pasado y si el Partido Popular quería o no quería. Lo evidente es que el Partido Popular cree en la necesidad de reducir las emisiones y si hacemos un breve análisis de dónde nos encontramos hoy, nos encontramos que en el año 2006 las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron, esto es cierto, y que en el año 2007 las emisiones han aumentado. ¿Y por qué disminuyeron las emisiones en el año 2006 y han aumentado en el 2007? ¿Por las políticas que ha hecho el Partido Socialista? En absoluto. En el año 2006 las emisiones disminuyeron porque fue un año en el que hubo una balanza meteorológica sin grandes olas de calor y de frío, por consiguiente menor consumo de calefacción y de refrigeración y por consiguiente menor utilización del carbón para producir energía. Fue un año hidráulico bueno y las centrales nucleares funcionaron a tope, por consiguiente bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué tenemos en el año 2007? Pues parecido al año 2005. En el año 2007 nos encontramos, son palabras de Arturo Gonzalo en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, nos encontramos que es un año en que se ha utilizado más carbón en las centrales y menos gas. ¿Por qué? Por el precio del petróleo. El petróleo es caro y el gas se ha utilizado menos. Más carbón y más emisiones. Es un año que al principio había una producción hidráulica buena, pero sin embargo la energía nuclear ha tenido paradas. Y es un año que en el último trimestre la energía eólica no ha tenido producción. Prueba evidente es que el otro día en la emisora de radio decían que la empresa Iberdrola Renovables tenía un 38 y pico % menos de beneficio del esperado porque la producción eólica en el último trimestre del año había sido casi nula. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que pese a todo lo que nos ha dicho don Joaquín Nieto, que el Partido Popular no ha hecho nada, y la portavoz socialista nos ha dicho que había que hacer una política transversal, el Partido Socialista no ha hecho nada para reducir las emisiones y estamos a las expensas de la meteorología. ¿Y por qué no ha hecho nada el Partido Socialista? Porque no tiene una política energética definida. El Partido Socialista y Izquierda Unida, ambos tienen la misma política, que es cierre de las centrales nucleares. Desde el Partido Popular, y me ciño al tema que era del grupo, en el Partido Popular optamos por un mix energético equilibrado, en el que todas las fuentes de energía son necesarias, y apostamos por mantener los emplazamientos de las centrales nucleares. Apostamos por las renovables, apostamos por el carbón limpio, porque pensar que las centrales térmicas de carbón van a desaparecer y van a sustituirse por renovables en el mundo es algo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque China, que es el país del mundo que tiene mayor crecimiento, tiene mucho carbón. Y en China se está quemando carbón y se seguirá quemando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es un problema a nivel global. Lo que hay que hacer es combustibles más limpios y profundizar en la investigación de la captura de CO2. Esto es, desde nuestro punto de vista, la política energética de la cual carece el gobierno. Muchas gracias. Bueno, pues indudablemente las propuestas que hacemos tienen que basarse sobre lo que hemos hecho, porque como el otro día decíamos Luis Rodríguez Zapatero, esta es la primera vez en la democracia que los dos candidatos a la presidencia del gobierno han tenido anteriormente también una responsabilidad de gestión. Por lo tanto, lo cierto es que cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, las emisiones de efecto invernadero habían aumentado en España en un 52,2% en relación al año base. Y esta estrategia de ahorro y eficiencia energética que el Partido Popular aprobó un año antes de perder las elecciones para el 2004-2012, tú lo recordarás, María Teresa, planteaba un ahorro para el 2012 de un 7,2 de energía primaria. Y fijaros, en esta estrategia solamente se dedicaba una página a las emisiones de CO2 y en ellas afirmabais que durante estos años se incrementarían con respecto al año base en un 60% las emisiones de CO2. Esto iba acompañado de una declaración del entonces presidente del gobierno que dijo aplicar el protocolo de España, el protocolo de Kioto en España sería la tumba para las empresas españolas. Nada de eso, menos mal, porque perdieron el gobierno, ha sido cierto. Nosotros, como les he dicho, en un periodo de tiempo récord, pusimos en marcha el primer plan de asignación nacional de asignación de emisiones, que contemplaba todos los sectores recogidos en el protocolo de Kioto, y a partir de ahí pusimos en marcha también planes de eficiencia energética, ahorro y eficiencia energética. Con ellos hemos conseguido cambiar el rumbo de crecimiento de las emisiones de CO2 que venían en los 20 años anteriores. Es cierto que en el 2006 indudablemente ha habido por primera vez una reducción de las emisiones de CO2 y debería ser algo que nos alegrara a todos, porque a todos nos preocupa el problema. Pero también lo más importante
importante es que en el 2006, por primera vez en España, y desde 25 años anteriores consecutivos, es la primera vez que esa curva perversa a la que se refería Joaquín Nieto al principio ha cambiado, se ha invertido. Es decir, por primera vez en España, la intensidad energética, es decir, la necesidad de energía que necesitamos para producir una unidad de PIB, ha estado por debajo. Fíjense ustedes, tengo todavía en la memoria cuando el presidente del gobierno del Partido Popular, el entonces señor José María Aznar, para explicarnos cuál era el milagro económico, enseñaba la siguiente curva. Decía, miren ustedes, la demanda energética en este país por encima siempre de la producción del PIB. Si se consume energía, si se incrementa la demanda, es que esto va como un cañón. Pues no, es la primera vez que por lo que se mide precisamente la eficiencia de los sistemas productivos en la Unión Europea, nosotros hemos conseguido invertir esa curva. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues vamos a continuar, porque se ha dicho que no teníamos que hablar del pasado para continuar hablando del pasado. O sea, no se tiene que hablar de las dos legislaturas del Partido Popular, pero sí se tiene que hablar de la legislatura del Partido Socialista. Pues hablemos de la legislatura del Partido Socialista. Hay que hablar de no hay ningún problema. Y luego hablaremos del futuro. Mira, lo que ha sucedido en 2004, estamos aquí en 50. En el año 2005 vamos a 52, subimos 2 puntos. El año 2006 bajamos 4 puntos y el año 2007 vamos a subir 1,5 puntos o 2 puntos. Esa es la realidad. Entonces, sobre esa realidad tenemos que preguntarnos por qué está sucediendo estas cosas. Una respuesta ya se ha dado. Si vemos la intensidad energética, nos encontramos con que efectivamente el año 2006 baja la intensidad energética. Y lo que explica en buena parte la bajada de las emisiones es que baja la intensidad energética, en parte por el alza de los precios del petróleo, que es un efecto clarísimo sobre la economía, y que ese año tenemos además un año eólico extraordinario. Estos puntos, las emisiones que ahorra la energía eólica son equivalentes a los 4 puntos que se reducen, un poquito más de los 4 puntos. Quiere decir que si no hubiéramos tenido potencial eólico y energía eólica instalada en nuestro país, no se habría conseguido tampoco reducir las emisiones. ¿Por qué repunta el año 2007? Bueno, porque las medidas de cambio climático no son efectivas automáticamente de un año para otro. Entonces aquí también ha habido a veces un poco de autocomplacencia y demasiada alegría, es decir, ya tenemos dominadas las emisiones, ya estamos en un camino de reducción. El juicio más sensato es decir, se han tomado medidas efectivamente en esta legislatura muy interesantes. Por fin, el Código Técnico de la Edificación. No se hizo el primer año de la legislatura, que se podía haber hecho, porque técnicamente era muy fácil. Se esperó al último año. Eso significa que se han hecho 2,5 millones de viviendas en esos años que podían haber tenido el Código Técnico de la Edificación. Como no se hizo el primer año, no ha tenido efecto. Podrá tener igual en los próximos años, porque claro, eso solo tiene efecto años después de haberse instalado. Y así, las medidas de eficiencia. Las medidas de eficiencia energética empezarán a tener algún efecto este año, porque todavía la dotación, desde que se dotan presupuestos, desde que se empiezan a adoptar medidas por parte de las empresas y de los municipios o de los particulares, pues se tarda un tiempo. Ahora sí existe un plan efectivo de ahorro y eficiencia energética dotado económicamente con algunos 100 millones de euros, 300 millones de euros. Empieza a ser una cantidad interesante y ahora sí se empezará a notar. Pero ¿cuáles son las deficiencias más importantes que sigue existiendo? A mi juicio son 2. Primero, el transporte. El transporte está disparado. Tenemos un 83% de crecimiento de las emisiones del transporte. Y a las emisiones del transporte, y con esto acabo, no se ha puesto cuota. Y que creo que en este sentido, por ejemplo, las políticas de esta legislatura, que han sido muy buenas desde el punto de vista del ahorro y eficiencia, y han sido buenas de poner en marcha una estrategia de cambio climático, y eso hay que aplaudirlo. En el transporte no. Se ha fomentado carretera, autovía, carretera y autovía. Y la carretera y autovía y el transporte por carretera y autovía es el que más impulsa las emisiones. El manual del candidato del Partido Socialista, Soraya, dice una cosa que creo que la tendríais que corregir. Viene a decir, en el mismo párrafo dice, el Partido Socialista es el líder, ha conseguido que España sea líder en construcción de autovías y autopistas, y 3 líneas más abajo, que sea líder en la acción frente al cambio climático. Ambas cosas son imposibles de casar.
Y creo que es necesaria una corrección y un cambio de rumbo en unas políticas y otras mantener lo que se ha hecho bien, que hay cosas que en esta legislatura se han hecho bien.